Amigo mío, amiga mía, ¿alguna vez has elevado la mirada al cielo en medio de una tormenta inexplicable en tu vida y has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué las cosas malas les suceden a las personas buenas, a aquellos que se esfuerzan por vivir con rectitud y fe? Esta es quizás la pregunta más antigua y dolorosa de la humanidad. Hoy vamos a explorar este misterio a través de la historia de un hombre cuya vida se convirtió en el escenario de una prueba cósmica. Su nombre era Job, y su historia es un viaje a través de la fe inquebrantable, la desesperación más profunda y la búsqueda incansable de la justicia en un mundo que a menudo parece no tenerla. Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad. La historia de Job no es un simple relato de sufrimiento, sino un drama profundo que se desarrolla en dos escenarios, uno en la tierra, visible y doloroso, y otro en la corte celestial, invisible y lleno de misterio. Antes de adentrarnos en el corazón de este hombre y en la sala del trono de Dios, haz una pausa y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país te unes a nosotros hoy? Es una bendición saber que estamos conectados a través de estas historias. Y si eres nuevo aquí, te invito a explorar los videos anteriores de nuestro canal. Cada uno es una promesa para el alma. Ahora sí, abre tu espíritu, porque la historia de Job está a punto de comenzar. En la lejana tierra de Uz vivía un hombre cuyo nombre era Job. Él no era un hombre común. La Escritura lo describe con una perfección casi inalcanzable. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida era el reflejo de una devoción genuina. Su prosperidad era legendaria, considerado el hombre más grande de todo el Oriente. Poseía vastos rebaños, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes y 500 asnas. Su riqueza no era solo material, sino también familiar. Tenía una familia numerosa, con 7 hijos y 3 hijas que eran su mayor tesoro. La piedad de Job no era un espectáculo público, sino una disciplina privada y constante. Después de los ciclos de fiestas que sus hijos celebraban, él se levantaba de madrugada para un acto de devoción profunda. Ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, uno por uno, pensando en su corazón. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Este ritual no era por obligación, sino por un amor puro y un temor reverente a Dios. Job entendía que la bendición que lo rodeaba era frágil y dependía de mantener una relación correcta con el Creador, y hacía todo lo posible por proteger espiritualmente a su familia, intercediendo por ellos constantemente. Un día, en una dimensión más allá de nuestra vista, la corte celestial se reunió. Los hijos de Dios, seres angelicales, vinieron a presentarse ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás, el acusador. El Señor, conociendo todos los rincones del universo, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió con un aire de hastío, de rodear la tierra y de andar por ella. Su trabajo era recorrer el mundo, buscando fallas y pecados para acusar a la humanidad ante su Creador. Era el fiscal cínico del universo, convencido de que ninguna buena acción era verdaderamente desinteresada. Fue en este contexto que Dios mismo puso a Job en el centro de la conversación. Con un orgullo divino, el Señor le preguntó a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no solo defendía a Job, sino que lo presentaba como el estándar de oro de la fidelidad humana. Lo veía como un testimonio viviente de que era posible amar a Dios por quien es Él, y no solo por las bendiciones que otorga. Job, sin saberlo, era el campeón de Dios en la tierra. La respuesta de Satanás fue un desafío cargado de cinismo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, replicó el acusador. Su argumento era simple y devastador.
La fe de Job no era pura, era transaccional. Tú has puesto un cerco de protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Has bendecido la obra de sus manos, y sus posesiones se han multiplicado sobre la tierra. Satanás sostenía que la piedad de Job era un producto directo de su prosperidad. Lo acusaba de amar los regalos más que al dador de los regalos. Era una apuesta sobre la naturaleza misma del amor y la fe. Y así, la apuesta celestial fue hecha. Satanás, convencido de su argumento, lanzó el desafío final. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Era una prueba audaz. Satanás estaba tan seguro de la naturaleza egoísta del corazón humano que apostaba a que podía quebrar al hombre más justo de la tierra. Quería demostrarle a Dios que la fe de Job era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre la base de la bendición material, listo para derrumbarse al primer soplo de adversidad. El Señor aceptó el desafío. Confiaba en la integridad de su siervo, pero permitió la prueba para que esa integridad fuera demostrada ante toda la corte celestial. Le dijo a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solamente no pongas tu mano sobre él». Con este permiso divino, la tragedia fue desatada. Job, en su hogar en la tierra de Uz, completamente ajeno a la conversación celestial que había sellado su destino inmediato, continuaba su vida piadosa, sin saber que las nubes de la calamidad más oscura se estaban acumulando sobre su cabeza, listas para descargar una tormenta que pondría a prueba los cimientos mismos de su alma. El lector, a diferencia de Job, conoce esta apuesta divina, creando una tensión dramática que recorre todo el libro. Sabemos que el sufrimiento de Job no es un castigo, sino una prueba. Esta estructura nos recuerda que a menudo hay realidades espirituales en juego que están más allá de nuestra comprensión. Lo que experimentamos en la tierra puede ser el resultado de eventos que ya han ocurrido en el cielo. La historia de Job nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a considerar que nuestras vidas pueden ser parte de un testimonio mucho más grande, un drama cósmico cuyo propósito final es glorificar la fidelidad de Dios. La tormenta llegó con una furia y una velocidad inhumanas. Mientras los hijos de Job celebraban en casa de su hermano mayor, un mensajero llegó corriendo, sin aliento, con la primera noticia devastadora. «Los bueyes estaban arando y las asnas pastando», dijo, «y los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para contártelo». En un instante, una parte fundamental de la riqueza y el sustento de Job, sus yugos de bueyes y sus asnos, había desaparecido. La primera ola de la calamidad había golpeado, dejando un rastro de violencia y muerte. Aún no había terminado de hablar el primer mensajero cuando llegó el segundo, con el rostro pálido de terror. Sus palabras trajeron un horror de una nueva dimensión. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Esta vez no era un ataque humano, sino un desastre que parecía venir directamente del cielo. El fuego de Dios no solo destruyó sus inmensos rebaños de ovejas, sino que también debió haber plantado una semilla de duda terrible en el corazón de cualquiera, porque el cielo mismo parecía estar atacando al hombre más justo de la tierra. El torrente de malas noticias continuó sin piedad. Mientras el segundo mensajero aún hablaba, un tercero llegó, trayendo noticias de otra invasión. Los caldeos formaron 3 escuadrones, irrumpieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solo yo escapé para contártelo. Sus 3000 camellos, un símbolo de estatus y una parte crucial de su riqueza, también le fueron arrebatados. En cuestión de minutos,
Job estaba viendo cómo el trabajo de toda una vida, sus bendiciones materiales, se desvanecían como el humo, en una serie de ataques coordinados y desastres que desafiaban toda lógica y probabilidad. Pero la peor noticia, la que rompería el corazón de cualquier padre, llegó al final. Un cuarto mensajero, con el rostro marcado por la tragedia, se presentó ante Job. Sus palabras fueron las más crueles de todas. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y de repente un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa se derrumbó sobre ellos y todos han muerto. Solo yo escapé para contártelo. En un solo instante, sus 10 hijos, su mayor alegría y el futuro de su linaje, le fueron arrancados violentamente. Imagina, amigo mío, la escena. 4 noticias, una tras otra, sin un momento para respirar, para procesar, para llorar. Cada una más devastadora que la anterior. La pérdida total de su riqueza podría haber sido soportable, pero la pérdida de todos sus hijos en un solo día es un dolor que escapa a la comprensión humana. Satanás había cumplido su parte del trato con una crueldad metódica, diseñando una tragedia tan abrumadora que, según su lógica cínica, ningún ser humano podría soportarla sin maldecir a Dios. El mundo de Job se había derrumbado por completo en un solo día. La respuesta de Job a esta catástrofe inimaginable es uno de los momentos más poderosos de toda la Escritura. Se levantó y en un acto de profundo duelo, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Estas eran las expresiones externas de un corazón destrozado. No reprimió su dolor, ni fingió una fortaleza que no sentía. Se permitió sentir la enormidad de su pérdida, pero lo que hizo a continuación fue lo que asombró a la corte celestial y silenció por el momento al acusador. Se postró en tierra, no con el puño cerrado en señal de ira, sino con el rostro en el polvo, en señal de adoración. Desde el suelo, desde el punto más bajo de su existencia, Job pronunció las palabras que han consolado a millones a lo largo de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dijo, reconociendo la soberanía de Dios sobre su vida y sus posesiones. Y luego la declaración que selló su victoria en esta primera prueba. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En medio del dolor más agudo, Job no vio la mano de los sabeos, ni el fuego, ni el viento. Vio la mano soberana de Dios, y en lugar de maldecirla, la bendijo. El veredicto celestial sobre su reacción es claro y contundente. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Había superado la prueba. Satanás se había equivocado. Job amaba a Dios por quien era, no por lo que le daba. Su fe no estaba construida sobre la arena de la prosperidad, sino sobre la roca de la soberanía de Dios. Había demostrado que el amor desinteresado por Dios era posible, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Job, el hombre de Uz, se había convertido en un faro de fe, cuyo testimonio brillaba desde la tierra hasta el cielo. La escena celestial se reúne una vez más. Los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y Satanás entre ellos. Dios nuevamente señala a Job con orgullo. Él todavía retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero Satanás, el maestro del cinismo, no se rinde. Tiene un nuevo argumento, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, argumenta sugiriendo que Job soportó la pérdida de sus bienes y de sus hijos porque su propia salud no fue afectada. Sufrir por otros es una cosa, pero el dolor personal, argumenta Satanás, es la prueba definitiva. El acusador lanza su segundo desafío. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás cree que el sufrimiento físico es el punto de quiebre de toda fe.
Cree que el dolor personal inevitablemente conduce al egoísmo y a la amargura contra Dios. Está convencido de que si Job siente la agonía en su propio cuerpo, su piedad se desvanecerá y finalmente revelará su verdadera naturaleza. Es la última carta del acusador, la prueba más íntima y cruel que se puede concebir. Y una vez más, Dios permite la prueba, confiando en la integridad de su siervo, pero estableciendo un límite claro. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, le dice a Satanás. La vida de Job está protegida, pero todo lo demás queda expuesto al ataque. Con este permiso, Satanás sale de la presencia del Señor y hiere a Job con una sarna maligna, llagas dolorosas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. La prueba ahora se ha vuelto insoportablemente personal. El dolor ya no es externo, sino que arde bajo su propia piel. La imagen de Job en su sufrimiento es desoladora. Lo encontramos sentado en medio de cenizas, un lugar de luto y humillación, rascándose sus llagas supurantes con un trozo de teja, un pedazo de cerámica rota. El hombre más grande del Oriente ahora es una figura miserable, un paria social, cubierto de un dolor físico constante y repugnante. Su cuerpo, que una vez fue un símbolo de bendición, ahora es un mapa de su agonía. Cada momento del día y de la noche es un recordatorio de su inexplicable sufrimiento, una tortura sin fin. Es en este momento de máxima miseria física que llega la prueba espiritual más sutil y quizás la más peligrosa a través de la voz de su propia esposa. Viéndolo en su agonía, ella, también de luto por sus hijos y su vida perdida, le dice con desesperación: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su consejo no nace de la maldad, sino de una compasión equivocada. Para ella, una vida de tal sufrimiento no valía la pena ser vivida con una fe intacta. Creía que la muerte sería una liberación preferible a una lealtad que solo parecía traer dolor. Pero Job, incluso en su agonía, reconoce la necedad de sus palabras. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más profundas de la Biblia. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le dice. Y luego, la pregunta que silencia toda queja. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esta frase, Job establece una teología de la soberanía de Dios que abarca tanto la bendición como la adversidad. Entiende que Dios no es solo un Dios de los buenos tiempos, sino que sigue siendo Dios en medio de la tormenta. Una vez más, el veredicto divino es claro. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ha superado la segunda prueba. Ha resistido la tentación de maldecir a Dios, incluso cuando su cuerpo era un tormento y la persona más cercana a él le aconsejaba abandonar su fe. Su integridad se mantuvo firme, no porque entendiera lo que estaba sucediendo, sino porque su confianza en el carácter de Dios era más fuerte que su propio sufrimiento. Demostró que la fe verdadera no depende de la ausencia de dolor, sino de la presencia de Dios, incluso cuando no se le puede sentir. Ahora, la escena cambia. La noticia de la tragedia de Job ha viajado, y 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Cuando lo ven desde lejos apenas lo reconocen, tal era su desfiguración. Su reacción inicial es de profunda compasión. Lloran a gritos, rasgan sus mantos y echan polvo sobre sus cabezas. Su dolor por su amigo es genuino. Se sientan con él en el suelo, en medio de las cenizas, y permanecen en silencio durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Este acto de presencia silenciosa es, quizás, la forma más pura de consuelo. Después de 7 días de un silencio pesado, es Job quien finalmente lo rompe. Pero sus palabras no son de fe ni de alabanza. Son un grito de angustia existencial,
Maldice el día de su nacimiento, deseando no haber existido jamás. Perezca el día en que yo nací, clama, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Compara la vida con la luz y la muerte con la oscuridad, anhelando las tinieblas que habrían ocultado su existencia. Este es el comienzo de la tercera prueba de Job, la prueba del tormento mental y teológico, donde su fe será desafiada no por Satanás, sino por las bienintencionadas, pero equivocadas, palabras de sus amigos. Los amigos de Job, al escuchar su lamento, cambian su enfoque. De ser consoladores silenciosos, se convierten en teólogos acusadores. Elifaz, el primero en hablar, le recuerda a Job cómo él solía consolar a otros, pero ahora se desmorona bajo su propio sufrimiento. Su conclusión es la teología de la retribución en su forma más simple. Dios es justo, por lo tanto, el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado. Reflexiona ahora, le dice, qué inocente se ha perdido. Yo he visto que los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Su consejo es que Job se arrepienta del pecado secreto que debe haber cometido para encontrar el favor de Dios. Bildad y Zofar se hacen eco del mismo argumento, pero con una dureza creciente. Bildad llega a sugerir que los hijos de Job murieron a causa de su propio pecado. Zofar es aún más cruel, insinuando que el sufrimiento de Job es, de hecho, menor de lo que sus pecados merecen. Los tres amigos operan bajo una lógica impecable, pero profundamente errónea. No pueden concebir un universo donde el sufrimiento no esté directamente ligado a un pecado personal. Están tratando de defender el carácter de Dios, pero al hacerlo, aplastan el espíritu de su amigo afligido, convirtiendo su consuelo en una acusación. La reacción de Job a sus discursos es una mezcla de frustración, ira y una profunda soledad. Él sabe en su corazón que no ha cometido un pecado tan grande como para merecer tal castigo, y la insistencia de sus amigos lo exaspera. Los llama consoladores molestos y médicos inútiles que recubren con mentiras. Les dice, lo que vosotros sabéis, también lo sé yo. No soy inferior a vosotros. Su mayor frustración es que sus amigos, que deberían ser su apoyo, se han convertido en sus fiscales, hablando en nombre de un Dios cuya justicia ellos creen entender, pero que Job encuentra misteriosa e inescrutable. En su defensa, Job mantiene firmemente su inocencia ante sus amigos. No estoy pecando, les insiste una y otra vez. Su sufrimiento se agrava por el hecho de que no solo tiene que lidiar con su dolor físico y emocional, sino también con la falsa acusación de sus compañeros. Se siente atrapado entre un Dios silencioso y unos amigos sentenciosos. Esta parte del libro nos recuerda lo difícil que es defenderse cuando uno está en la miseria, y cómo las explicaciones teológicas simplistas a menudo causan más daño que bien. El lector, que conoce la apuesta celestial, sabe que Job tiene razón, lo que aumenta la tensión dramática del diálogo. A lo largo de sus discursos, el verdadero anhelo de Job se hace evidente. No busca principalmente la restauración de su salud o su riqueza. Su deseo más profundo es tener una audiencia con Dios. Quiere presentar su caso, entender por qué está sufriendo, protestar su inocencia ante el juez supremo del universo. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Este es el clamor de un hombre que valora su relación con Dios por encima de todo, y cuyo mayor dolor es el sentimiento de abandono divino. En medio de su desesperación, Job pronuncia algunas de las declaraciones de fe más extraordinarias. Aunque se siente abandonado, intuye que debe haber una justicia más allá de lo que puede ver. Anhela un mediador, alguien que pueda poner su mano sobre él y sobre Dios para reconciliarlos.
y en un momento de inspiración profética, declara su fe inquebrantable en un vindicador celestial. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y también, he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi abogado está en las alturas. Aunque no puede ver a Dios, confía en que alguien en el cielo atestigua su integridad. Finalmente, después de que los discursos de Job y sus amigos terminan en un punto muerto, Dios mismo interviene. La tan anhelada respuesta divina llega, pero no de la manera que Job esperaba. Desde en medio de un torbellino, de una tempestad, Dios le habla. No le da a Job las explicaciones que él buscaba, no le cuenta sobre la apuesta con Satanás. En cambio, le responde con una serie de preguntas retóricas diseñadas para revelarle a Job su propia ignorancia y la inmensidad de la sabiduría y el poder de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta. Dios lleva a Job a un recorrido por la creación, recordándole su poder sobre la naturaleza, desde las estrellas y las nubes hasta los animales más salvajes. Le pregunta a Job si él puede controlar el mar, si puede ordenar a la mañana, si conoce los tesoros de la nieve. Luego, en un segundo discurso, le presenta dos de sus criaturas más imponentes, Behemoth, el hipopótamo, y Leviatán, el cocodrilo. El punto de Dios es claro. Si Job ni siquiera puede comprender el mundo natural que lo rodea, ¿cómo puede atreverse a juzgar los caminos morales del Creador del universo? Es una lección de humildad cósmica. La respuesta de Job a la voz del torbellino es de rendición inmediata y total. Después del primer discurso de Dios, Job, abrumado, declara: «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Y después del segundo discurso, su arrepentimiento es aún más profundo. «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». El encuentro con Dios, aunque humillante, fue exactamente lo que Job necesitaba. Su problema no era el pecado que sus amigos le imputaban, sino la arrogancia de creer que podía entender los caminos de Dios y juzgarlos. Al final, las explicaciones no importaban. Lo que sanó el alma de Job fue la reconexión con Dios. Había anhelado una audiencia y la había recibido. El diálogo no terminó con respuestas, sino con la restauración de la relación. El clímax del libro no es una explicación del sufrimiento, sino una revelación de la majestad de Dios. En el epílogo, la historia vuelve a la prosa y vemos las consecuencias de este encuentro. Dios se dirige a los 3 amigos de Job y los reprende severamente. «Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros», le dice a Elifaz, «porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Les ordena ofrecer un sacrificio y le pide a Job que ore por ellos, porque sólo la oración de Job sería aceptada. Esto vindica a Job por completo, demostrando que su honestidad brutal era más agradable a Dios que la teología dogmática y errónea de sus amigos. Y entonces viene la restauración. El Señor restauró las pérdidas de Job y aumentó todo lo que había sido suyo al doble. Le dio de nuevo 7 hijos y 3 hijas, y se nos dice que las hijas de Job eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Sus rebaños y posesiones se multiplicaron más allá de su estado anterior. Vivió para ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días. La justicia de Dios, que parecía ausente, se manifestó en esta vida, cumpliendo la expectativa del Antiguo Testamento de que la vindicación debe ser visible en la tierra